Bueno, en este video quiero hablarles de un tema que la mayoría de personas no hablan, algunos porque lo ignoran, no saben las maquinaciones del diablo, y otras porque de pronto han escuchado acerca de ellas, pero les parece un tanto irrelevante. Lo que voy a leerles es un informe que yo he ido sacando con el tiempo, porque me he ido dando cuenta de una cantidad de cosas que están pasando, que se están moviendo en la geopolítica mundial, y me interesan estos temas, y me gustaría pues que las personas abrieran los ojos y se dieran cuenta del peligro por el cual estamos corriendo, no solamente nosotros las personas adultas, sino más que todos los niños en este tiempo, con lo que se avecine con las nuevas leyes que están implantando los gobiernos. Entonces este informe se llama Agenda 2030 Gobierno Mundial, y les voy a leer unos apartes del informe o de la investigación que he ido realizando, y dice de la siguiente manera: la Agenda 2030 es el proyecto más ambicioso que ha podido diseñar la élite mundial a través de la ONU y sus diferentes agencias y ONGs para ejercer el control mundial a corto plazo y establecer, como ellos mismos lo han denominado, un nuevo orden mundial, con un solo gobierno, una sola moneda y una sola religión, y por supuesto un único líder mundial. Cabe aclarar que este tema es muy amplio, ya que abarca todas las áreas de la vida humana, por lo tanto no es posible desarrollarlo en un solo informe. Así que en esta primera entrega mi tarea será explicar qué es la ONU, quién realmente la controla, en qué año se fundó, con qué objetivo se fundó, y cómo esta hoy se ha convertido en el caballito de batalla de los poderosos dueños del planeta, y cómo nos ha robado nuestro futuro a través de ella y de sus agencias. Cabe advertir que por publicar este tipo de información me van a tildar de loco, conspiranoico, pero la verdad no me importa, y estoy dispuesto a pagar el precio con tal que al menos yo cumpla con mi objetivo de despertar a algunos de ustedes, ya que esto nos afecta a todos los habitantes del planeta, sin importar raza, nacionalidad, religión o sexo o edad. Todos hacemos parte de este intento por adueñarse totalmente de nuestros recursos y familias, sobre todo de nuestros niños, los cuales terminan pagando el precio más alto al ser los más vulnerables. Yo sé que este tema le va a volar la cabeza a más de uno, y seguramente van a tratar de tomar medidas preventivas, pero también sé que la gran mayoría van a pasar de largo y van a seguir viviendo como si no pasara nada. Mas yo estoy preparado para cualquier escenario, ya que en todo este tiempo que llevo investigando el fenómeno de control mental al cual ha sido sometido el ser humano, sé muy bien que la mayor parte de las personas no les parece relevante este tipo de información. Mas sin embargo, yo cumplo con mi tarea, que es advertir del peligro inminente en el cual se encuentra la población mundial en la actualidad. Esta es la introducción. Vamos a mirar el primer punto, que es averiguar qué es la ONU. La ONU, por sus siglas, significa Organización de Naciones Unidas. Fue fundada el 24 de octubre de 1945 en San Francisco, California, Estados Unidos, después de terminada la Segunda Guerra Mundial, y reemplazó a la anterior organización llamada la Sociedad de Naciones, ya que ésta no había podido cumplir el objetivo de mediar entre naciones para evitar una nueva confrontación bélica entre ellas y buscar soluciones diplomáticas a los conflictos.
La ONU fue conformada inicialmente por 51 países, de los cuales los 4 que ganaron la Segunda Guerra Mundial tomaron asientos privilegiados en el Consejo de Seguridad. Son estas Francia, Inglaterra, Estados Unidos y Rusia. Más adelante se sumó China también a este Consejo de Seguridad. Y estas son las 5 naciones que toman las decisiones principales en este órgano. Entonces podemos ver que no es una organización tan democrática, porque hay 5 países que son los que toman las decisiones. Se hace una asamblea de todos los países y dependiendo de las decisiones que tomen todos los países en este momento, entonces los llevan al Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, que son estos 5 países, que son los 5 países más poderosos del mundo. Entonces ellos toman la decisión de que se aprueban esa ley o no la aprueban, dependiendo si les conviene o no les conviene. Entonces no es tan democrática, porque debería de las decisiones tomarlas entre todos los países que conforman este grupo. Entonces ahí tenemos el primer defecto de la ONU. El segundo punto es el objetivo o los objetivos por los cuales fueron creados o debió haber sido creada la Organización de Naciones Unidas. Desde luego que siempre que se forman organizaciones tan grandes como lo es la ONU, siempre nos van a mostrar el lado positivo del asunto, que no es otro que brindar una calidad de vida mejor a las personas de los países que la conforman. Y esto pasa por garantizar la paz en sus territorios, seguridad alimentaria, acceso a la educación y salud de calidad, agua potable, vivienda digna y destinar recursos para erradicar el hambre y la pobreza extrema en el mundo. Estos son los derechos básicos fundamentales para que una sociedad se pueda desarrollar adecuadamente. Es apenas lógico que estos sean los puntos específicos en los cuales cada gobernante o líder de cada país se debe enfocar para garantizar el bienestar a su pueblo. Y son puntos que no deberían tener discusión, ya que son derechos vitales, por lo tanto son inamovibles. El derecho al agua, el derecho a la alimentación, a una vivienda digna, a la salud de calidad, a una educación de calidad, no son negociables, porque son derechos básicos de las personas. Entonces continuemos leyendo. Mas sin embargo, detrás de todos estos planes para garantizar los derechos básicos a las personas por parte de esta organización supranacional, se esconden otro tipo de intereses, más oscuros y siniestros, que no son otros que llevar al mundo a un control total, donde puedan concentrar todo el poder mundial en dicha organización y finalmente entregárselo a un líder mundial, el cual en el cristianismo conocemos como el anticristo. Tercer punto, la ONU es infiltrada por grupos masones. Con el pasar del tiempo, esta organización, o sea la ONU, empezó a llamar la atención de las familias más poderosas del mundo, ya que veían en ella un instrumento para llevar a cabo sus planes de dominio total del planeta. Familias como las Rockefeller, los Rothschild, los Morgan, la familia real de Inglaterra y grupos de masones organizados en logias y cofradías en todo el mundo, tales como el Gran Oriente de Francia, la Logia de Escocia, el Club Bilderberg y otras sociedades secretas, empezaron a meter sus manos en dicho órgano y a guiarlo hacia sus propios objetivos. Cabe aclarar que dichas sociedades secretas, a pesar que son independientes la una de la otra, trabajan de manera conjunta y articulada, ya que los unen el mismo objetivo. Y aquí podemos preguntarnos, ¿cuál es el objetivo principal de estos superpoderosos del mundo? Y si le está siguiendo el hilo a este reporte, la respuesta es fácil, pues el objetivo de ellos es el control absoluto del mundo, de sus recursos y de sus habitantes. Y aquí surge otra pregunta: ¿y cómo es posible lograr esto? La respuesta es que con la ayuda del príncipe de este mundo, el cual está detrás de todo esto, podemos estar seguros que lo lograrán. Pero al final estos que se creen dueños del planeta terminarán siendo tontos útiles,
simples marionetas de Satanás en su plan para implantar en la tierra su gobierno de terror y oscuridad. Cuarto punto. ¿Cuándo nace la Agenda 2030 y de qué se trata? Los países miembros de la ONU cuentan cada uno con delegados, quienes se reúnen una vez por año para tratar asuntos internacionales como conflictos, planes de desarrollo en los territorios y destinar ayudas. Mas como ya sabemos que el tigre no es como lo pintan, podemos deducir que en estas reuniones se mueven agendas secretas y planes bien estructurados buscando desestabilizar zonas estratégicas y gobiernos que no estén apoyando sus planes globalistas. Aunque siendo sincero, ya son muy pocos los países y sus gobiernos que no apoyan a esta dictadura mundial. Es así como en la Asamblea General de las Naciones Unidas, el 25 de septiembre del 2015, celebrada en el Cairo, Egipto, fue presentada a los representantes de las 193 naciones que hoy conforman la ONU, una agenda la cual contenía 17 objetivos y 169 metas para cumplir a lo largo de 15 años. Esta es la que hoy conocemos como Agenda 2030, documento que paradójicamente aprobaron en unanimidad todos los países miembros de la ONU sin faltar alguno. Lo raro es que se viven matando entre ellos por diferencias mínimas, pero en este caso ahí sí se pusieron de acuerdo fácilmente, lo que comprueba que detrás de ellos existe otro personaje, quien en realidad los maneja a su amaño. Ahí tenemos en este logo que presentamos, donde se muestran los 17 objetivos que también se les llama ODS. Si los miramos a simple vista, podemos decir que es una maravilla, ya que estos son objetivos que todos compartimos. ¿Quién no quisiera que esto se cumpliera? Fin de la pobreza, fin del hambre en el mundo, garantizar salud y bienestar, educación de calidad, igualdad de género, agua limpia, energía limpia y barata, trabajo decente, industria, reducir las desigualdades, ciudades y comunidades habitables, producción y consumo responsable, acción por el agua, proteger la vida en los mares, acción por el clima, vida en la tierra de otras especies, paz, justicia e instituciones, alianzas para lograr los objetivos. A simple vista esto parece un sueño, una utopía, pero como ya sabemos, este es uno de esos pasteles que sabe preparar Satanás, donde el veneno lo cubre con crema y cerezas. Esto no es más que un paso más para someter a la población mundial, ya que la trampa está en la letra pequeña de este artículo, que son las 169 metas que contienen los objetivos que llevarán al avance de la agenda en su totalidad. En esta investigación voy a tratar de desmenuzar uno por uno estos objetivos globalistas para determinar con exactitud de qué se tratan y cómo nos afectan, para así desenmascarar todo este entramado de manipulación que ha edificado Satanás con el fin de instaurar un gobierno, su gobierno mundial, y a su ungido, el anticristo. Como quinto punto encontramos la primera conclusión a la cual llegaron en esta Asamblea de las Naciones Unidas en el año 2015. Tras varias reuniones y supuesta investigación de los poderosos de la Tierra, llegaron a las siguientes conclusiones. 1. Que el planeta se está sobrecalentando, cosa que es falsa y más adelante explicaré por qué. 2. Que no se está produciendo comida suficiente porque la Tierra no da abasto. Esto también es falso. La conclusión final, la conclusión final es que somos muchas personas en el planeta y que el planeta no soporta la sobrepoblación, que por eso tenemos que destruir cada día más bosques y destinar más tierras para la agricultura, la ganadería y otros renglones relacionados con la alimentación. O sea que según ellos el planeta no da abasto a la
demanda de alimentos y estamos contaminando para producir más alimentos. Entonces la solución es, según ellos, disminuir la población mundial, al menos en un 30% en el 2030 y un 60% en el 2050. Es decir, pasar de casi 8.000 millones de personas, que es más o menos el estimado de la población mundial en la actualidad, a unos 5.600 millones en 2030 y unos 2.800 millones en 2050. Y podríamos decir, es posible lograr esto, pero la verdad es que no es tan difícil lograrlo cuando se hace coordinadamente, cuando existe toda una gran maquinaria bien articulada, trabajando en todos los frentes, en todo el planeta, y se hace aún más fácil cuando la población a la cual estás tratando de eliminar está distraída en cosas que no tienen valor. En este punto, mi tarea es empezar a explicar en qué consiste y cómo se está ejecutando los planes de despoblación del mundo, y empezaré por el quinto punto, el quinto objetivo de la Agenda 2030, que es igualdad de género, donde encontramos un punto que se llama, o un subpunto que se llama ideología de género, y vamos a hablar acerca de qué es la ideología de género. Uno de los métodos que se empezó a implementar con más fuerza a partir del 2015 por parte de la ONU, por medio de sus agencias y ONGs, en especial una agencia llamada UNICEF, es promover la ideología de género en los niños, adolescentes y jóvenes, en los centros educativos. Para esto se implementó un nuevo sistema educativo conocido por las siglas ESI, que significa Educación Sistemática Integral. Pero ¿por qué se implementa un nuevo sistema educativo? Por la razón que el sistema anterior no cumplía con los requerimientos necesarios para llevar a cabo los planes de cambiar la mentalidad de las nuevas generaciones. La ideología de género es, a grandes rasgos, el proyecto más ambicioso del ser humano unido con Satanás de cambiar la realidad en la especie humana. Es querer darle un vuelco total a todos los valores, principios y leyes que han permitido que nuestra raza haya sobrevivido en este planeta durante casi 6.000 años. Es un ataque frontal contra nuestra especie, y lo peor es que no nos hemos dado de cuenta, y aún peor es que han instrumentalizado a nuestros niños, quienes a la final son los más vulnerables. A través de nuestra historia, el ser humano ha concebido diferentes antropologías. La antropología es la forma como el hombre se ve a sí mismo y como él mismo se entiende. Esta es una rama de la filosofía, ya que es un logos, que el antropo, o sea, una idea filosófica de entender al hombre en todos sus contextos. Desde los filósofos de la antigua Grecia se tiene registro de diferentes antropologías, como la aristotélica, la platónica, más adelante la cartesiana, la kantiana, la marxista, etc. Todos estos pensamientos filosóficos, a pesar que eran totalmente diferentes el uno del otro en su composición y temática, siempre existió un factor común que era absolutamente inamovible, que nunca sufrió ningún tipo de alteraciones, por extraña que pareciera ser la antropología expuesta. Este es el hecho de partir de una verdad universal. Esa verdad absoluta es que si queremos sobrevivir como especie, ya sea porque creamos en un ser creador o no, tenemos que entender que hay una ley inquebrantable, y esa ley es que para reproducirnos la única forma es con la unión de un macho y de una hembra, que no existe otra manera de conservar la especie, ya sea animales o humanos. Eso es así, y así lo entendió el hombre durante casi 6.000 años, y esto ha sido una verdad indiscutible durante el 99.9% de la existencia del hombre en este planeta. Pero a partir de los años 60 del siglo pasado, o sea del siglo XX, se empezó a concebir una nueva antropología, la cual negaba esta verdad que nadie se había atrevido a tocar nunca. Ahora esta nueva idea, dirían algunos revolucionaria, tenía como lema:
No se nace siendo niño ni se nace siendo niña. Eres un ser humano y ya con el paso de los años tú decides lo que quieras ser. Para ese tiempo, era una locura total que alguien aceptara tal disparate, pero como el diablo y sus secuaces son astutos y pacientes, inyectaron el veneno y esperaron que hiciera efecto. A medida que fueron pasando los años, fue calando esta idea en poblaciones más jóvenes. Luego vino la música, las caricaturas, las películas, todas haciendo propaganda a un nuevo lobby con una bandera de muchos colores, supuestamente como el arco iris. De a poco se fueron sumando una cantidad de personas manipuladas por un sistema corrupto y malvado. Para el año 2015, cuando se aprueba la implementación de la Agenda 2030, este grupo había tomado mucha fuerza, pero ahora no solo pedían respeto y tolerancia, sino que exigían visibilización y derecho a publicar sus ideas en todas partes, y quien no apoye su causa debe ser declarado un retrógrada, un anticuado, y lo peor, debe ser calificado como homofóbico, lo que puede llevarte a pagar algún tipo de multa o inclusive hasta puedes perder tu libertad por el solo hecho de no apoyar tal barbaridad. Hoy podemos ver cómo todo lo que consumimos está infectado con publicidad de ideología de género y sus diferentes movimientos, ya sea la televisión, las redes sociales, la música, el arte, absolutamente todo. Y es que es muy fácil filtrar tal veneno cuando los que lo promueven son dueños de los medios de comunicación, de las plataformas y aplicaciones en internet, de las casas disqueras, de todo. Pero aquí la pregunta es, ¿cuál es el interés en promover algo tan perverso y contra natura? Es porque la idea principal de estos señores es reducir la población mundial. Entonces, si logras que dos hombres se unan como pareja sentimental, esos dos hombres quedan castrados, porque entre ellos nunca se van a reproducir. Igual pasa con dos mujeres, pero esto no es todo, pues también están promoviendo las relaciones sexuales anales y otras prácticas sexuales contrarias a las prácticas tradicionales y a las prácticas sexuales de reproducción. Sin hablar de los métodos de planificación, que son otra forma también de reducir la población, los cuales son abundantes y gratuitos, los alimentos con sustancias que esterilizan a la población, el aumento de enfermedades mortales como el cáncer y otras. Todo esto tiene que ver con el mismo proyecto de despoblación gradual del mundo. Ahora, en los colegios se habla de esta porquería como si fuera la mejor materia. Inclusive hay países donde llevan hombres disfrazados de mujer, y digo disfrazados porque por más operaciones y modificaciones e implantes que se realicen, la naturaleza y sus conciencias siempre les dirá que son hombres. Entonces llevan estos personajes que les llaman drag queen a enseñar a los niños de los jardines acerca de sexualidad, y les cuentan cuentos con temáticas homosexuales, y lo hacen con niños menores de 5 años, porque ellos saben que el cerebro de un niño de esa edad apenas está recolectando información en su subconsciente, para cuando se despierte su parte consciente, esa información que recopiló en sus primeros años de vida va a ser la base de su realidad en el resto de su vida. Es por eso que manejan la economía de manera que el dinero no alcance para que mamá también se vea obligada a salir a trabajar para ayudar con los gastos de la casa. ¿Y qué pasa con el niño de 1 o 2 añitos? Va a la guardería o al jardín y queda en manos del sistema y de esos depravados, quienes los adoctrinan en esa basura de ideología, entre tantas estrategias que ellos tienen para reducir la población mundial. Está también el mal llamado movimiento feminista, del cual nos ocuparemos en otro informe, al igual que la cuestión del aborto, el cual les ha dado grandes ganancias en diferentes renglones, en diferentes formas. Pero continuando con la ideología de género, en Europa más de 9 países han aprobado en sus congresos la ley trans, siendo los más permisivos
la de Bélgica y España, donde un niño a partir de los 12 años puede cambiar de sexo, solo con la orden de un juez. Inclusive no se necesita la autorización de los padres. En el continente americano, los países que avanzan a pasos agigantados con este plan es México y Estados Unidos, mientras que en Argentina y Colombia se dan los primeros pasos. Toda esta información que he ido proporcionando la vamos a ir desmenuzando a medida que vayamos presentando nuevos informes de esta serie relacionada con la Agenda 2030, su implementación y la manera como nos afecta a todos los habitantes de este planeta. Entonces, estas son hasta el momento la información que he ido recopilando, y a medida que vaya pasando el tiempo vamos a ir mirando más y vamos a ir viendo más conceptos acerca de esta agenda. Y como les digo, es una agenda muy amplia porque son muchos los puntos que se tocan acerca de esto. Entonces estaremos atentos para seguir avanzando con estos informes. Por eso te invito, si aún no te has suscrito a mi canal, que me des un like, que te suscribas y que presiones la campanita para que recibas las notificaciones, y nos veremos en un próximo video.